Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de videos de V-Ray Next para Rhino. Mi nombre es Ricardo Ortiz, soy especialista de producto en Chaos Group y en esta serie de videos les voy a mostrar cuáles son las mejoras y las nuevas implementaciones que tenemos en nuestra nueva versión de V-Ray para Rhino. En esta serie de videos vamos a estar revisando algunas de las mejoras más importantes y cómo van a beneficiarnos en el flujo de trabajo en nuestro día a día como diseñadores, arquitectos o simplemente artistas digitales. Vamos a revisar, por ejemplo, cuáles son los cambios con respecto a la administración de assets, cómo podemos trabajar ahora con los nuevos controles de render que han sido simplificados. Tenemos una tecnología que se ha desarrollado y se ha implementado en V-Ray Next para Rhino, que es inteligencia de escena. Vamos a dejar que V-Ray resuelva la mayoría de las cuestiones técnicas y nosotros solamente tendríamos que enfocarnos en la parte creativa de nuestros diseños. Tenemos por supuesto un renderizado más rápido con muchas mejoras tanto por CPU como por GPU. Me refiero a renderizar por procesador o renderizar por medio de tarjetas gráficas. Y por supuesto tenemos ahora un soporte mejorado para la integración de V-Ray para Grasshopper, de manera que también les voy a mostrar en unos videos cómo vamos a trabajar con Grasshopper y V-Ray dentro de Rhino. Entonces quiero mencionarles que obviamente la intención de nuestro desarrollo de V-Ray Next para Rhino ha sido siempre mantener un software mejorado que beneficie los flujos de trabajo de los usuarios de Rhino, artistas digitales, diseñadores, arquitectos, y obviamente hacer que V-Ray resulte ser más inteligente y trate de resolver temas técnicos y ustedes solamente preocuparse por temas creativos. Y por supuesto siempre tratando de hacerlo mucho más rápido. Entonces, para iniciar este primer video voy a mostrarles cuáles son los cambios del flujo de trabajo, sobre todo en la administración de assets con nuestro ya conocido V-Ray Asset Editor, y por supuesto cómo funcionan ahora los controles de render simplificados. En realidad está muy sencillo esta parte. Voy a pasar a Rhino y les mostraré cómo vamos a trabajar en estos cambios. Entonces ustedes ya teniendo instalado V-Ray Next para Rhino, vamos a encontrar obviamente nuestro V-Ray Asset Editor que ya conocemos. Y algunas de las cuestiones que ustedes podrán notar es que tenemos ahora una serie de secciones en la parte de arriba de nuestro V-Ray Asset Editor, en donde vamos a poder crear todos los elementos que anteriormente utilizábamos dentro de nuestras escenas, como son los materiales. Por ejemplo, si yo despliego o doy clic dentro del material, pues van a aparecer una serie de materiales con los que nosotros generalmente trabajamos. Hay nuevos materiales en V-Ray Next para Rhino, los voy a mencionar en videos posteriores, pero prácticamente hoy en día tenemos más materiales. Igualmente tenemos una sección únicamente de luces, tenemos una sección de objetos o geometrías de V-Ray como el plano infinito, cómo trabajar un V-Ray proxy, cómo trabajar Clipper, For, etc. También tenemos una sección de nuestros render elements. Simplemente elegimos los render elements que nosotros deseamos. Tenemos una sección de texturas donde vamos a poder encontrar todas las texturas que están relacionadas a nuestro proyecto, y por supuesto tenemos nuestra sección ya conocida de nuestros render settings o nuestros controles de renderizado, que ahora están mucho mejor balanceados. Si yo despliego por ejemplo y veo los valores por defecto únicamente utilizando nuestro slider, ustedes notarán que todos los cambios en las opciones avanzadas pues se ven reflejadas únicamente al mover el slider. De esta manera ustedes pueden confiar en que si van a querer un trabajo en calidad TRAF, baja, media, alta o muy alta, dependiendo del tipo de proyecto, pues prácticamente los valores están balanceados para obtener estos resultados, además de elegir como un extra el sistema de denoiser para eliminar ese ruido extra que nosotros queramos eliminar. Entonces de manera sencilla vamos a tener esta opción y poder confiar en un slider simplemente para el control de nuestro renderizado. Voy a regresar a la parte de lo que serían nuestras diferentes categorías en nuestro V-Ray Asset Editor. Por ejemplo, si yo doy clic en la sección de Render Elements, automáticamente si yo no tengo seleccionado un Render Element, va a aparecer la lista de los siguientes Render Elements que ustedes pueden mirar aquí y que está por categorías, obviamente, dependiendo qué es lo que ustedes vayan a requerir. Por ejemplo, voy a elegir mi Render ID.
Una vez que yo selecciono, pues ya aparece una sección, como ustedes pueden mirar. Yo ya doy clic en el caso de texturas, doy clic en el caso de mis render elements y ya puedo entrar a la sección. Cuando yo no tengo una geometría, al dar clic en la sección, obviamente aparece un desplegable porque no tengo ningún elemento dentro de esa categoría. Si yo, por ejemplo, aquí agrego, no sé, mi plano infinito, pues ustedes podrán mirar que está en mi escena y ya tengo una categoría dentro de mis geometrías de V-Ray. En el caso de las luces, por defecto aparece el sol de Rhino apagado. Recuerden que nosotros tenemos dos opciones para iniciar V-Ray en Rhino, ya sea en modo para arquitectura o en modo para diseño de producto. Y en el caso de los materiales, igualmente, como yo no tengo materiales en mi escena, es completamente nueva. Al dar clic en materiales, pues aparece el desplegado de todos los materiales. Si yo selecciono mi genérico, que es un material universal de V-Ray, aparece ya esta opción. Y obviamente yo tengo una sección adicional donde van a estar los parámetros de cada uno de los elementos que yo elija aquí. En este caso, el material genérico, pues tengo todos mis elementos que yo puedo editar. Son obviamente es un menú con controles agregados, es decir, si yo quiero únicamente los valores simples o los valores básicos, pues aquí yo los puedo editar. Si yo quiero entrar a una sección más avanzada, pues despliego la opción de parámetros avanzados. Entonces nosotros podemos tener controles de crecimiento dentro de los parámetros. Tenemos varias maneras de previsualizar un material. Por ejemplo, en este caso aparece esta esfera por defecto, pero yo puedo crear diferentes modos de visualización. Por ejemplo, fabric, floor, si es que yo estoy trabajando en el caso de un piso, si yo estoy trabajando en el caso de un ground, si yo estoy trabajando en el caso de un muro, pues yo puedo tener diferentes previsualizaciones. De esta manera me va a dar un poquito más de certeza sobre lo que yo estoy configurando de mis materiales. Entonces se vuelve bastante interesante este tipo de características. En el caso de las luces también tenemos aquí los parámetros que nos van a permitir obviamente previsualizarlos. Si yo creo una nueva luz, cuando yo ya tengo agregados elementos dentro de cada sección del V-Ray Asset Editor, con clic derecho simplemente despliego para agregar una nueva. Por ejemplo, puedo agregar Spotlight y obviamente yo tengo aquí una opción de Spotlight. Si yo incremento la intensidad o el cambio de color, o cambio el color, perdón, pues ustedes podrán notar que esto se ve reflejado en mi preview. Entonces todos los elementos que yo vaya a cambiar, pues tengo una manera de previsualizarlos. Y obviamente yo puedo agregar los niveles de control como les mencionaba en el caso particular de las geometrías, e igualmente en este caso pues no tenemos un parámetro agregado del plano infinito, pero bueno, en algunas otras opciones, por ejemplo for, pues sí tengo parámetros que yo pudiera resolver. Entonces prácticamente esto hace que yo pueda tener un control de mis elementos en la escena pues mejor administrados. Si yo deseo tener más de una categoría, pues por ejemplo puedo seleccionar mis materiales y con control, con la tecla control, puedo ir agregando diferentes categorías como luces, geometrías, render elements e incluso mis texturas, y de esta manera yo tener todos a la vez para que favorezca, digamos, a mi flujo de trabajo. En el caso de los materiales, pues por ejemplo yo sigo teniendo mi librería de materiales. Ahora tenemos varias secciones que se vuelven bastante interesantes. Tenemos obviamente los materiales que ya conocemos. Aquí podemos ver los diferentes materiales en diferentes categorías, obviamente con diferentes previsualizaciones según lo que yo necesite. Es bastante simple el trabajo. Si yo quiero trabajar, digamos, algunos de estos materiales, yo puedo seleccionar obviamente más de uno y agregarlos a mi proyecto. Aquí yo los tengo y es una forma muy simple de empezar a trabajar y empezar a aplicar materiales a mis proyectos dependiendo de qué tipo de materiales yo necesite. Algo que es bien interesante, esto y tal vez ya están muy familiarizados, tenemos forma de previsualizar más grande o más pequeña dependiendo de lo que ustedes necesiten, pero algo que es bien interesante es que muchas personas nos habían solicitado que
trabajáramos carpetas personalizadas, porque probablemente están trabajando un proyecto que implica diferentes escenas, pero los mismos materiales o los mismos elementos en cada escena. Y una manera para resolver esto es tener una carpeta personalizada, ya sea por proyecto o por el perfil de diseñadora o de arquitecto que ustedes tengan. Entonces nosotros podemos aquí agregar nuevos elementos. Por ejemplo, si yo me voy al folder, en mi escritorio yo tengo una carpeta con mis preferencias, en este caso Rich Materials. Yo tengo los materiales que generalmente utilizo en un proyecto que estoy repitiendo diferentes modelos. Entonces tengo, por ejemplo, dos materiales, tengo algunos render elements, luces, y obviamente estas yo las puedo agregar a mis elementos. Tienen obviamente manera de personalizarlos. Si yo, por ejemplo, en mi Spotlight cambio algo, algunos valores, por ejemplo, vamos a suponer que en este caso yo cambio mi valor a 5000 por alguna razón, yo puedo incluso regresar o reemplazar esta opción para que quede en mi nueva carpeta ya ajustada. Si yo quiero agregar uno nuevo, pues por ejemplo yo selecciono este, lo puedo renombrar si yo deseo. Voy a poner, digamos, no sé, Spotlight Test, porque probablemente utilizo esta luz para hacer una prueba de algo. Entonces yo la agrego y se va a agregar y se va a actualizar a mi carpeta Rich Materials. Entonces podemos personalizar ahora folders para proyectos, para no tener que estar repitiendo en cada nueva escena, en cada nuevo proyecto, las mismas selecciones. Podemos ahorrarnos muchísimo tiempo al crear folders personalizados. Bastante interesante esta manera de trabajar. Tenemos obviamente nuestras secciones como ya conocíamos en las versiones anteriores. Tenemos un menú general por categorías y obviamente a cada categoría están todas las opciones. Algo que es también bien importante es que ustedes pueden mirar que en cada sección, incluso al momento de agregar nuevas características, por ejemplo materiales, tenemos nuestra sección de buscar el material. Si yo estoy trabajando únicamente concretos, pues probablemente escribo solo concretos y van a aparecer únicamente los concretos que están dentro de este material. En el caso particular de tener muchos elementos, muchos materiales, tenemos nuestro buscador. Entonces se vuelve bastante práctico trabajar ahora con nuestro V-Ray Asset Editor en cualquier tipo de proyecto de V-Ray para Rhino. Recuerden, en el caso de los render settings están simplificados, pueden confiar plenamente en el slider. Si ustedes requieren cuestiones adicionales, pues simplemente sería a trabajar con nuestro denoiser, y algunos elementos como son los volumétricos, más adelante se los voy a mencionar, pero bueno, prácticamente este slider va a definir la calidad de nuestros renderizados. Podemos trabajar en modo progresivo o trabajar en modo de buckets, como ya los veían, esos cuadritos que aparecen en nuestro renderizado. También podemos trabajar en modo interactivo, o ya sería modo de producción, en GPU o en CPU, dependiendo de lo que quieran. Si eligen GPU, tienen la opción de poder trabajar en modo híbrido. Entonces esto no ha cambiado, muy similar a la parte de lo que serían nuestras versiones anteriores, V-Ray 3.4 o V-Ray 3.6, pero ahora tenemos nuevas opciones y algunos agregados en nuestro V-Ray Asset Editor que va a favorecer al flujo de trabajo de nuestro día a día. Bueno, esta sería la primera parte que les quiero mencionar. Voy a regresar a mi presentación y miraremos cuáles son las siguientes implementaciones que tenemos en V-Ray Next para Rhino.